abro comillas. Un inmenso silencio llenaba todo el pueblo. Introducía su larga lengua sucia, hurgando en la penumbra de las casas, la rumbe del olvido y el polvo amontonado de los años. Cierro comillas. Señorías, desde mi grupo venimos advirtiendo sobre los retos que deben ser afrontados por el Gobierno de La Rioja de forma urgente. Nos habrán escuchado nuestra preocupación por problemas específicos de nuestra tierra, como la falta de empleo o la mejora de sus condiciones, el envejecimiento de nuestra población y por la despoblación que amenaza con quebrar el equilibrio territorial de nuestra tierra. Hoy queremos aportar una nueva propuesta para evitar, en la medida de lo posible, que, al igual que sucedía en la novela de Julio Llamazares, La lluvia amarilla, que relata la vida del último habitante de Añeye, novela que recomiendo y que navega de forma brillante entre la tristeza y la resignación ante la llegada de la muerte, la propia y la de un estilo de vida, esto ocurra en nuestra tierra. A esa novela pertenece la frase con la que abría esta introducción y que condensa la desolación que viven las personas que ven cómo poco a poco su pueblo se va despoblando. La Rioja no es ajena a esa realidad. De hecho, los datos del Padrón Contiguo a 1 de enero de 2016 arrojaban la cifra de 1.402 habitantes menos respecto a 2015 y de 8.000 menos en los últimos 5 años. Por hacernos una idea, sería como si en estos años hubiera desaparecido la población de Nájera. Múltiples son los factores. Falta de oportunidades que hacen que los riojanos vuelvan a ser emigrantes. Lamentablemente, los más jóvenes y preparados, nuestro futuro. Otro, que la diferencia entre nacimientos y defunciones se ha vuelto negativa. Otros más, pero factores que, lejos de mejorar, empeorarán en el contexto actual si no hacemos nada al respecto. Y si bien es una tendencia general en toda nuestra región, los datos empeoran en el ámbito rural. Por esa razón, la despoblación, la baja natalidad y la creación de oportunidades laborales deben formar parte de la agenda política del Gobierno. El contenido de lo que hoy debatimos en esta Cámara habla de las consecuencias de esa despoblación en el ámbito rural. Zonas donde se van los más jóvenes buscando nuevas oportunidades y mejores servicios, fundamentalmente sanitarios y educativos, como hablamos constantemente en esta Cámara, y esos jóvenes se van con sus hijos, quedándose, en el mejor de los casos, la población más envejecida. La desaparición de una escuela en un pueblo es síntoma inequívoco del principio del fin, una suerte de pescadilla que se muerde la cola y que, lejos de solucionar los problemas, los recrudece. Sin escuelas no hay niños ni niñas, y sin niños y niñas poco a poco se va la vida. Desde 2004, tal como leíamos en un reportaje de Pilar Hidalgo, el pasado mayo, 5 centros se han cerrado en La Rioja: Tirgo, Zarratón, Azofra, Bobadilla y Sorzano. Y 7 están en peligro al contar con menos de 10 alumnos y alumnas, ya que ustedes saben que conviven diferentes niveles y que año tras año van superando esas etapas y se van del centro. Es el caso de Camprobín, Viniegra, San Román, Ercen, Ciso, Cornago y Cabretón. Actualmente, la ratio de alumnos que exige la Consejería para mantener abierto el centro escolar es de 5. Y en el caso de optativas para institutos, dependiendo de su naturaleza, puede ser de 10 o de 15. Esto hace que en lugares emblemáticos como San Román de Cameros, donde se encuentra una de las primeras escuelas de España totalmente gratuita y una de las más antiguas de La Rioja, fundada en 1787 por Simón de Ágreda y que actualmente es el único centro escolar que pervive en el Camero Viejo, haya estado en peligro si no es por la iniciativa de su ayuntamiento, que ha ofrecido empleo y alojamiento a familias con hijos para salvar la escuela y fijar población en el municipio. Es curioso que del busto de don Simón de Ágreda, que cobija la cabeza de un niño, con un pergamino rece la leyenda: niños de San Román, aquí os doy el pan de la inteligencia.
Caso parecido es el que ocurre en los institutos de algunos municipios riojanos, en torno a 4 de un total de 17, con las optativas, que al no concederse por no llegar a la ratio, condenan a parte del alumnado a tener que realizar sus estudios en Logroño. La realidad es que hay menos alumnos de bachillerato que de eso. Es una cuestión. Todos sabemos las cifras de abandono escolar en nuestra comunidad. Hoy hemos hablado de ello una vez más. Y eso hace difícil, en algunos centros, que atiendan a una población reducida que, aunque sea de obligada oferta, estas optativas en la práctica no encuentran la garantía de poder cursarlas en itinerarios concretos. Hablo de latín, de griego, de historia del arte, dibujo técnico, biología, tecnología industrial y un largo etcétera. Además, algunos de esos alumnos se encuentran con serias dificultades para acceder a transporte escolar, incluso metropolitano, otras formas de ir al centro de referencia en el que puedan cursar esos estudios. Y además, lo que hace que no tengan las mismas oportunidades en materia educativa por vivir donde viven. Si queremos fijar la población en determinados pueblos de La Rioja, debemos atenderlos como zonas estratégicos y flexibilizar las ratios educativas para vertebrar la comunidad autónoma y garantizar que todos los alumnos y alumnas riojanos tengan las mismas oportunidades. ¿Es tiempo de optimizar recursos? Sí, pero también de invertir en centros educativos de estos municipios para luchar contra la despoblación, porque, ya he dicho, debe ser un objetivo prioritario del Gobierno si queremos cambiar la inercia actual. Señorías, la Consejería flexibiliza algunas ratios. Es una realidad, yo la conozco, pero a la vista de los datos no es suficiente. Me consta que muchos ayuntamientos y centros escolares luchan con uñas y dientes para mantener sus escuelas o tener esas optativas en los institutos. Y muchas veces unas se conceden a cambio de otras. Eso saben que es el sinvivir de los centros educativos con los inspectores, con la consejería, etcétera, etcétera. A juicio del Grupo Parlamentario Socialista, no se debería jugar con eso. Y se debería establecer más garantías en municipios que recogen población de varios pueblos. Insisto que algunos con graves problemas de transporte para acceder a otros lugares donde se den esas asignaturas o se tengan esas enseñanzas. La Consejería es consciente de ello, porque durante años las diferentes AMPAs de los centros han demandado mayor flexibilidad para la aplicación de la ratio. Y por esa razón pedimos hoy al consejero y pedimos sobre todo al consejero, a través del apoyo de los grupos del Parlamento, que inste al Gobierno regional a la reducción de la ratio mínima para determinados municipios riojanos estratégicos para la vertebración territorial, desde la planificación e inversión pública para el mantenimiento de colegios y la impartición de asignaturas optativas en los institutos, tanto en ESO como bachillerato en zonas rurales. Termino con otro fragmento de la novela antes citada. Me parece oportuno que hable el último habitante de Anielle, para que no lo hagan los últimos de algún pueblo de La Rioja. En su boca está la desesperación de los futuros últimos habitantes de municipios riojanos como Turruncún, si nadie lo remedia. Y abro comillas. En solo 4 años, la hiedra y la carcoma han destruido el trabajo de una familia y todo un siglo. Esas sustancias viejas, cansadas, amarillas, como la lluvia en el molino aquella noche, como mi corazón ahora y mi memoria, que un día, tal vez muy pronto ya, se pudrirán también del todo y se desmoronarán. Al fin, en medio de la nieve, quizá conmigo dentro todavía de casa. Gracias. En primer lugar, me gustaría recomendarles el libro del que hablaba, La lluvia amarilla, de Julio Llamazares. Es una absoluta delicia, pese a la agonía que relata, y os lo aseguro que si lo leéis, la pena que le entra a uno hará recapacitar a algunos miembros de este Gobierno y a algunos representantes del Partido Popular. Bien, yo quiero simplemente apuntar alguna cuestión. Mire, señora Azofra, hoy me venía a dar lecciones sobre
algunas cuestiones sobre escuelas rurales, pues empecemos a llamar las cosas por su nombre, se dicen CRAS. Todo el mundo conoce los CRAS, no los CRAs ni nada. Me ha recordado al señor Ceniceros cuando decía Escuela 20 en vez de Escuela 2.0. Pero bueno, no pasa nada. Entiendo que esto es para gente que estamos en el ámbito educativo y conocemos cómo se dicen las cosas sin más. Bien, miren, lo que vengo a decir con esta proposición no de ley es que hay en muchas ocasiones una tendencia natural por parte del Gobierno a que todo se soluciona en Logroño, que no hay la opción en el bachillerato que yo tengo a Logroño. Da igual que yo viva en Sotés, si tenga autobús o no, en Ventosa o en Turruncún, da igual. O en Santa Coloma, y que no le llegue a uno el autobús para poderse ir cuando en Alesón están recogiendo y llevando a chavales. Estamos hablando de eso, estamos hablando de casos pocos, pero casos existentes en La Rioja. Y mire, todo no se soluciona con Logroño y además que esas cuestiones del transporte escolar es en dos direcciones, que se puede ir a Logroño, pero que esos transportes escolares se pueden utilizar para ir a otras zonas, que es que tampoco explotamos la riqueza de poder estudiar en otras zonas, algunas muy próximas a Logroño. Mire, hoy tengo que, en primer lugar, agradecer a los grupos que van a apoyar esta cuestión y esta proposición no de ley, porque por lo menos hoy habremos dado un pasito más para que todo no siga igual. Y miren, en algunos lugares la inversión en educación no es rentable si pensamos la rentabilidad en términos económicos y haciendo números, pero sí es muy rentable esa inversión en igualdad de oportunidades, en futuro y en vertebración del territorio. Lo que no le podemos decir a la gente es que se quede en el ámbito rural y luego no darles oportunidades. Hoy hablamos del ámbito educativo, pero es que en el sanitario estamos viendo también, todos los días estamos trayendo a esta Cámara cuestiones importantes. Y mire, yo en mi intervención, es que no se me puede acusar de no mentir. Ya he dicho que el Gobierno flexibiliza la ratio, pero si yo trabajo en un instituto que ustedes han citado, porque a alguien le habrá pasado que es el que yo trabajo, y efectivamente yo doy una asignatura donde no está la ratio contemplada, pero, por ejemplo, he dejado de dar esa asignatura optativa en cuarto porque tampoco se llega. Y entonces lo que yo digo es que muchas veces se flexibiliza la ratio, pero en otras no se concede. Y siempre tenemos que andar en esa suerte de equilibrismo en unos ámbitos y en unos municipios donde es difícil que podamos tener el número de alumnos que se tiene en una capital, pero que es algo de cajón de madera de pino. Y en ese sentido, lo que proponemos con esta proposición no de ley es flexibilizar y que se entiendan que algunos municipios, sobre todo los que recogen población de otros municipios, sean tratados de una forma especial, pero con el objetivo de vertebración territorial y con un objetivo de la agenda política que debería marcarse el Gobierno de La Rioja. Y mire, cuando me hable sobre escuelas que se cierran y sobre Sorzano, que por cierto también he sido concejala, igual por eso también hablan del caso de Sorzano y lo conozco bien y conozco los esfuerzos que hizo en su momento el alcalde Leoncio y el equipo en el que también estaba el PSOE y hacíamos una buena labor conjunta, todos los esfuerzos que se han hecho, pero usted me va a decir si este artículo de la señora Pilar Hidalgo es falso o no. Y habla claramente de las escuelas que se han cerrado y habla claramente de las que están en peligro y que tienen a sus alcaldes o alcaldesas locos por buscar iniciativas que hagan que sus pueblos sigan viviendo. Y a esta gente es a la que se debe el Partido Socialista. Gracias. Gracias, señoría. Sometemos a votación la iniciativa. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 18 votos a favor, 15 en contra. Queda, por tanto, aprobada.